nunca se sabe cuándo la vida decide poner frente a frente con lo inesperado. Un simple gesto de entrar en un ascensor podía transformar 40 minutos comunes en una eternidad de revelaciones y tensión. Entre paredes de vidrio, la ciudad se extendía debajo como un mar de luces, indiferente a lo que sucedía 50 pisos más arriba. Y en ese espacio reducido, dos desconocidos a punto de convertirse en cómplices de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué haría una mujer poderosa y acostumbrada a controlar todo cuando se enfrenta al miedo real? ¿Y cómo reaccionaría un joven pasante, a punto de perderlo todo por un error que ni siquiera cometió? La respuesta, como descubrieron rápidamente, no estaba en las apariencias, sino en el coraje, la empatía y la fuerza silenciosa que cada uno llevaba dentro. Porque a veces, solo cuando somos sacados de nuestra zona de confort, logramos ver la verdad detrás de las máscaras que usamos. Marta siempre había creído que la rutina en la oficina era predecible, casi aburrida, hasta aquel día. Entró en el ascensor elegante, con su traje perfectamente alineado, zapatos de tacón que resonaban como metrónomos en el pasillo y una mirada fría que rara vez dejaba entrever emoción. A su lado, Diego, de poco más de 20 años, cabello despeinado y una carpeta que sostenía como si fuera su única protección en el mundo, parecía nervioso. Había algo en el aire, una tensión que ni los motores silenciosos del ascensor podían enmascarar. Cuando el ascensor se detuvo abruptamente, con un chasquido metálico que reverberó por las paredes de vidrio, ambos se desequilibraron ligeramente, agarrándose de los pasamanos. Un silencio pesado llenó el espacio, roto solo por el sonido distante de las bocinas de la ciudad abajo. Marta levantó la mirada y encontró los ojos del joven, que no sabía si intentaba sonreír para parecer confiado o simplemente buscaba valor. «Parece que estaremos aquí por un tiempo», dijo Marta, con voz firme, pero con un toque de curiosidad que rara vez dejaba ver. Diego asintió, tratando de disimular la ansiedad. Sabía que cualquier movimiento en falso podría interpretarse como debilidad, y la debilidad era algo que no podía permitirse en ese momento. El tiempo transcurrió lentamente, cada minuto arrastrándose como si tuviera voluntad propia. Marta, que generalmente imponía su presencia con silencio y control absoluto, sintió algo extraño, la necesidad de entender quién era aquel joven, cuál era su historia, que cargaba consigo. Diego, por su parte, luchaba contra el miedo de ser responsabilizado injustamente por un error que no cometió, pero sentía que necesitaba, de alguna manera, abrirse. Y entonces, como si el espacio reducido solo permitiera verdades, Diego comenzó a hablar. Habló de las horas extras no remuneradas, de la presión constante, de jefes que veían números y reportes y no personas. Habló de la sensación de ser invisible, pero culpable, de noche sin dormir intentando probar su inocencia. Marta escuchaba, cada palabra pesando en el aire como si ella misma estuviera dentro de una telaraña de injusticias que nunca imaginó que tocarían su vida. Ella comprendió que detrás de la apariencia impecable y el éxito indiscutible existían miedos y silencios que solo aquellos dispuestos a escuchar podían alcanzar. Y en ese ascensor, entre el frío del metal y la transparencia del vidrio, se formó una conexión silenciosa. No era amistad, aún no, pero sí algo más profundo, comprensión y reconocimiento de la humanidad del otro. Marta empezó a relatar parte de su propia historia, revelando breves fragmentos de sacrificios que hizo para alcanzar su posición, los desafíos que enfrentó como mujer en un ambiente corporativo implacable, las decisiones difíciles que moldearon su vida. No sabía si necesitaba ser escuchada o si solo necesitaba compartir el peso que llevaba. Diego, por su parte, se encontró escuchando y sintiendo que quizás estaba frente a alguien capaz de comprender, capaz de ver más allá de las apariencias y juicios. El ascensor permanecía detenido, cada minuto amplificando la tensión, pero también permitiendo que surgiera el diálogo. Las confesiones vinieron acompañadas de silencios pesados, miradas que hablaban más que las palabras y pequeños gestos de empatía que jamás habrían ocurrido en otro escenario. La ciudad afuera continuaba indiferente, pero en ese espacio restringido, el tiempo tenía una densidad casi palpable. Marta comprendió que podía usar su influencia para proteger a Diego, que podía interceder, pero también entendió que no se trataba solo de poder. Era cuestión de justicia,
de reconocer que la vida a veces pone a las personas en situaciones imposibles y que la compasión es una herramienta poderosa que ni el dinero ni el cargo pueden comprar. Diego, por su parte, sentía una mezcla de miedo y esperanza, percibiendo que ese encuentro inesperado podía cambiar no solo su destino profesional, sino la forma en que veía el mundo. Cada minuto pasado en el ascensor era como una pequeña eternidad, cada gesto cargado de significado. Aprendieron sobre vulnerabilidad, coraje y la fuerza silenciosa que surge cuando nadie está mirando. Marta comprendió que no toda confesión necesitaba aplausos o reconocimiento. Diego entendió que la verdad, incluso cuando es ignorada por otros, aún puede encontrar a quien la valore. Cuando finalmente el ascensor comenzó a moverse, ambos respiraron profundamente, conscientes de que esa experiencia los había transformado de manera sutil, pero irreversible. Marta miró a Diego y, en el silencio de sus ojos, no había solo juicio, sino respeto y una comprensión que jamás podría ser ignorada. Diego, con el corazón acelerado, sintió que una línea invisible entre miedo y coraje había sido cruzada, y que la vida que retomaría la normalidad ya no sería la misma para ninguno de los dos. El ascensor llegó al piso principal, las puertas se abrieron como un gesto mecánico, pero para ellos representaba mucho más, un punto final, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Solo uno saldría con la vida que tenía antes, pero ambos llevarían para siempre algo que ni el dinero, el cargo ni el tiempo podrían borrar. El silencio que siguió al inicio del movimiento del ascensor no era solo ausencia de sonido, sino un peso casi físico. Cada respiración parecía amplificada por las paredes de vidrio, y cada pequeño gesto resonaba como si estuvieran en un espacio más grande de lo que realmente era. Marta mantuvo la vista fija en la fachada de vidrio, observando los edificios debajo hacerse más pequeños a medida que ascendían, aunque ambos permanecían en el mismo piso de suspensión emocional. Diego, sentado en la punta del banco de metal, miraba sus propias manos, intentando organizar pensamientos que insistían en girar en círculos. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo que podría cambiar su vida y, al mismo tiempo, sentía que quizás no estaba solo en esa espera tortuosa. Marta respiró hondo y rompió el silencio de manera casi instintiva, sin pensar en protocolos o convenciones. ¿Tienes miedo de perderlo todo por algo que no hiciste? Diego levantó los ojos lentamente, sorprendido de que ella hubiera tocado la herida antes de que él necesitara decir palabra alguna. Asintió, vacilante, como si abrirse fuera un acto peligroso. Sí. No es solo el trabajo. Es la sensación de impotencia, de ser visto solo como un fallo. Incluso cuando no fallas, aún se te responsabiliza. Marta inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en algún punto invisible en el horizonte. ¿Y sientes que nadie realmente entiende eso? ¿Que nadie está dispuesto a mirar más allá de la superficie? Diego tragó saliva. Exactamente. La gente ve números, reportes, métricas. Nunca ve el esfuerzo, la dedicación o el miedo silencioso que viene junto. Esas palabras atravesaron la barrera de estatus que siempre los había separado. Marta comprendió, por primera vez, que la vida corporativa que ella dominaba no estaba tan lejos de la suya como imaginaba. Cada sacrificio, cada momento de miedo, cada noche sin dormir y cada decisión difícil habían moldeado a aquella joven mente en algo que merecía más que reproches o desprecio. La sensación de poder, que antes la definía, perdió parte de su rigidez. Lo que emergía ahora era curiosidad y reconocimiento. Comenzó a notar que el joven pasante, a pesar de la aparente fragilidad, llevaba una fuerza silenciosa que rara vez era apreciada. Diego, por su parte, sintió que algo en él cambiaba al notar que Marta no era solo otra ejecutiva ocupada en su propio mundo. Había humanidad en su mirada, una atención genuina que parecía romper la barrera invisible entre experiencia e inexperiencia, entre riqueza y lucha diaria. El ascensor, atrapado a 50 pisos de altura, dejó de ser solo un lugar de confinamiento. Se convirtió en un escenario de revelaciones que no podrían ocurrir en una sala de reuniones, donde los juicios y protocolos frecuentemente impiden que la verdad sea dicha. Comenzó a hablar, casi sin darse cuenta, contando detalles del error que lo acusaba injustamente, describiendo el proceso que lo había llevado allí y el peso de saber que su reputación estaba a punto de mancharse por algo que no había hecho.
cada palabra venía acompañada de un temblor de ansiedad, pero también de sinceridad. Marta escuchaba atentamente, cada fragmento de la historia encajando como piezas de un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que existía. Comprendió rápidamente que no se trataba de una simple falla técnica, sino de un reflejo de las estructuras de poder que a menudo ignoran la verdad en favor de la conveniencia. Percibió que podía ayudar, pero también comprendió que su ayuda exigiría algo más profundo que mera intervención, exigiría coraje, disposición para enfrentar a personas que consideraban su cargo y estatus como un escudo impenetrable. Marta comenzó a sentir que la tensión ascendía por otro camino, no por el miedo a las alturas ni por la situación física del ascensor, sino por la percepción de que aquel momento podría definir destinos de formas inesperadas. Diego, al ver el cambio en la mirada de Marta, sintió que surgía una confianza vacilante. Por primera vez, parecía que alguien estaba dispuesto a escuchar sin juzgar, a comprender sin exigir pruebas o justificaciones formales. Comenzó a relatar sacrificios silenciosos, noches sin dormir, el peso de expectativas irreales y la sensación de estar siempre al borde del fracaso, incluso cuando todo indicaba competencia. Marta comprendió que, de cierta manera, aquella conversación era terapéutica, no solo para Diego, sino también para ella, que frecuentemente debía reprimir sus propias emociones en nombre de la imagen de control absoluto. El ascensor se transformó en un espacio casi sagrado, donde verdades que rara vez se compartían pudieron surgir sin temor. Mientras la tensión se desarrollaba, pequeños gestos comenzaron a revelar detalles sutiles de cada uno. Diego se secó nerviosamente el sudor de la frente, sintió la mirada de Marta sobre él y se dio cuenta de que no necesitaba justificarse en cada movimiento. Marta, por su parte, ajustó delicadamente el blazer, como si preparara no solo su postura física, sino también la emocional, lista para enfrentar cualquier decisión que pudiera surgir después de aquel momento. La confesión de él traía consigo una autenticidad imposible de ignorar. Ella percibió que no estaba allí solo como un pasante en apuros, sino como alguien que llevaba una integridad que pocas veces se encontraba en oficinas de grandes corporaciones. A medida que los minutos se arrastraban, el ascensor parecía volverse menos mecánico y más humano. El ruido de los motores, antes amenazante, se mezclaba ahora con el sonido de las palabras intercambiadas, creando una cadencia que los envolvía de manera inesperada. Diego habló de momentos en los que sentía que fallar era inevitable, y de cómo intentaba, día tras día, mantener su dignidad intacta. Marta escuchaba, comprendía y, en silencio, comenzó a reflexionar sobre cómo muchas veces su propia vida estaba definida por decisiones y sacrificios invisibles, aquellos que nadie apreciaba, pero que moldeaban el carácter y la percepción del mundo. En cierto momento, Diego hizo una pausa, respirando profundo, como si necesitara absorber el coraje que sus palabras habían requerido. Marta, percibiendo esto, habló con una calma firme pero cargada de significado. A veces, la mayor prueba no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Lo que hiciste, o dejaste de hacer, no define quién eres por completo. Diego la miró, sintiendo que esas palabras no eran solo consuelo, sino un reconocimiento real. Comprendió que, por primera vez, alguien veía su situación con ojos de comprensión, sin prisa, sin juicio inmediato. El ambiente dentro del ascensor cambió. La tensión física seguía presente, pero la tensión emocional comenzaba a tomar otra forma. Compartían no solo miedos, sino perspectivas de vida, valores que antes eran silenciosos e invisibles. Marta reflexionó sobre cómo la vida profesional, muchas veces vista solo desde el éxito material, descuida el lado humano de las decisiones y sus consecuencias. Diego, por su parte, sintió una claridad creciente sobre su propia trayectoria y sobre lo que significaba realmente ser valorado y comprendido. La historia de Diego estaba marcada por injusticias silenciosas, pero también por momentos de coraje que él mismo no reconocía. Marta percibió que cada elección, cada sacrificio, cada riesgo asumido por el joven estaba imbuidos de dignidad. Comenzó a pensar en formas de usar su posición para influir en situaciones que normalmente permanecerían ocultas bajo capas de burocracia e indiferencia. Diego, con una mezcla de alivio y sorpresa, se dio cuenta de que su historia, contada de manera verdadera y abierta, tenía impacto, más que cualquier documento y más que cualquier protocolo corporativo podría proporcionar. A medida que el ascensor continuaba su trayecto,
Diego empezó a hablar de sueños que siempre había guardado, de metas personales que nunca se atrevió a revelar. Marta escuchaba atentamente, sintiendo que aquella conversación trascendía el entorno físico y entraba en un territorio de revelaciones personales profundas. Ya no eran solo una ejecutiva y un pasante atrapados 50 pisos sobre el suelo, se convertían en testigos mutuos de experiencias que moldean carácter, ética y coraje. Cada palabra intercambiada parecía agregar capas a la comprensión mutua, reforzando que el valor de alguien no puede medirse únicamente por fallos o aciertos superficiales. El ascensor los mantenía físicamente cerca, pero la intimidad emocional crecía de manera casi imperceptible. Marta comprendió que podía cuestionar decisiones sin miedo, analizar sin juzgar y, tal vez, influir en cambios que restauraran la justicia. Diego, sintiendo el peso de la empatía de ella, comprendió que, incluso en medio de estructuras aparentemente rígidas, existían espacios para reconocimiento y protección. Cada silencio que surgía entre ellos estaba cargado de significado, reflejando comprensión, paciencia y una atención genuina que difícilmente encontraban en otros entornos. Mientras los pisos pasaban, Marta comenzó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida profesional y sobre cómo había subestimado el coraje silencioso de personas como Diego. Él, por su parte, sintió que aquella experiencia, confinados en un espacio limitado, rodeados de vacío y altura, permitía que la esencia de cada uno se mostrara sin máscaras. Las palabras fluían con naturalidad, pero cargadas de peso, y cada gesto indicaba que, aunque el ascensor fuera solo un medio de transporte, también se convertía en un catalizador de transformación interna. Comenzaron a compartir pequeñas historias del día a día corporativo, situaciones de injusticia, desafíos personales y momentos de miedo que rara vez serían compartidos. Marta descubrió detalles de su propia vulnerabilidad reflejados en las experiencias de Diego. Él, a su vez, comprendió que el poder no siempre debía ser intimidante o distante, podía usarse para proteger, valorar y reconocer. Cada segundo se extendía con intensidad, y la cercanía física del espacio restringido aumentaba la percepción emocional, haciendo que el tiempo pareciera denso, casi tangible. Cuando finalmente el ascensor mostró señales de movimiento más consistente, ambos eran conscientes de que aquella experiencia no solo acercaba sus historias, sino que alteraba profundamente la manera en que veían la vida, la justicia y el coraje. La tensión inicial se transformó en conciencia compartida, y cada respiración llevaba la certeza de que, al llegar al piso principal, nada sería igual. El espacio confinado reveló no solo fragilidad, sino también fuerza, compasión y la capacidad de ver al otro más allá de las apariencias. El ascensor volvió a moverse lentamente, el sonido metálico de los cables reemplazando el silencio que había dominado el espacio por tanto tiempo. Marta y Diego se miraron, cada uno cargando el peso de los minutos que habían pasado atrapados, de lo que confesaron y escucharon, de lo que comprendieron sobre sí mismos y sobre el otro. El aire parecía más denso, impregnado de secretos y pequeñas verdades que nunca podrían deshacerse. La ciudad abajo continuaba su rutina indiferente, pero en ese vidrio transparente, su realidad parecía intensa y definitiva. Diego sintió un nudo en la garganta, el mismo que había ido creciendo desde que entró al ascensor. Cada segundo dentro de ese espacio limitado había sido una prueba silenciosa, no solo de coraje, sino de autenticidad. Sabía que, a pesar de que Marta parecía tranquila y controlada, había descubierto allí que el mundo corporativo no se resumía a números y cargos, que las vidas de las personas, por discretas que fueran, llevaban historias de sacrificio, miedo y determinación. Marta, por su parte, sentía algo similar. Percibió que el joven frente a ella, aunque inexperto, poseía una integridad rara, algo que fácilmente podría ser aplastado por los engranajes impersonales de la empresa. Nunca imaginé que podría sentir esto en 40 minutos, dijo Marta, con voz baja pero firme. Diego levantó los ojos, sorprendido por la vulnerabilidad inesperada de ella. Comprendió que ella también tenía algo que perder más allá de lo que indicaba su cargo y prestigio. Se formó un silencio cómodo, diferente del peso inicial del confinamiento, como si los minutos de tensión hubieran disuelto parte de la barrera que siempre existió entre ellos. A cada piso que descendía el ascensor, aumentaba el miedo de enfrentar lo que los esperaba en el piso principal. Diego sabía que, si era despedido,
no solo estaría en juego su carrera, sino la propia percepción de justicia y valor propio. Marta, por su parte, sentía una inquietud creciente, no por sí misma, sino por el impacto que aquel encuentro inesperado tendría en el destino del joven que había comenzado a admirar silenciosamente. Cada mirada, cada gesto, cada pequeña pausa en la respiración parecía cargar una decisión implícita, un juicio que no necesitaba expresarse con palabras. Él comenzó a hablar de nuevo, esta vez sobre el futuro que imaginaba para sí mismo, sobre sueños que le parecía imposible perseguir en medio de presiones e injusticias. Contó sobre noches en las que se cuestionaba si valía la pena continuar, sobre la sensación de cargar solo el peso de los errores ajenos. Marta escuchaba, sintiendo que su propia historia resonaba en las palabras de él. Cada confesión fortalecía un vínculo invisible, una comprensión mutua que iba más allá de la autoridad o la edad, más allá del dinero o la jerarquía. Cuando llegaron al piso 20, el ascensor tembló ligeramente, una señal de que el movimiento aún no estaba totalmente estabilizado. Diego sintió el corazón acelerarse. Miró a Marta, buscando algún signo de esperanza, protección o incluso juicio. Ella mantuvo la mirada firme, pero algo en sus ojos parecía decir que la decisión que podría salvar o condenar al joven no se tomaría a la ligera. Detrás de la postura elegante y de la experiencia que siempre transmitía, Marta estaba decidida a actuar según la conciencia, no según la política o el miedo a represalias. A cada piso que pasaba, Marta recordaba las historias que Diego había contado, el esfuerzo invisible que ponía en cada tarea, la injusticia que pesaba sobre su vida profesional. Sintió que no podía permitir que aquel talento e integridad fueran descartados por un error que no existió. Pero, al mismo tiempo, sabía que su intervención tendría consecuencias. Podría ser cuestionada, criticada, quizá incluso perder parte de la influencia conquistada a lo largo de los años. La presión era real, intensa e inmediata, y el ascensor seguía siendo el escenario de una tensión que superaba las barreras físicas. Diego, consciente de que el tiempo se agotaba, sintió que necesitaba poner toda la verdad en palabras antes de que el ascensor los entregara nuevamente al mundo. Habló sobre los momentos en que temió ser juzgado injustamente, sobre la frustración de esforzarse sin reconocimiento, sobre la desesperación de creer que nadie vería su dedicación. Marta escuchaba atentamente, comprendiendo que cada relato no solo revelaba vulnerabilidad, sino también coraje. Entendió que la fuerza de Diego no residía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de continuar, aun cargando el peso de la injusticia. Cuando el ascensor alcanzó el piso 40, un silencio pesado llenó el espacio. Ambos sintieron que el punto de decisión estaba próximo. Marta comprendió que necesitaba actuar, pero no solo para proteger al joven, debía actuar de manera que se restaurara la justicia, que se reconociera la verdad. Cada segundo parecía extenderse, cargado de expectativa y tensión. Diego, sintiendo la cercanía de lo inevitable, respiró profundo, intentando mantener la calma y reunir valor para lo que viniera a continuación. Marta decidió, finalmente, rompiendo el silencio que parecía impenetrable, no importa lo que digan los demás, no importa lo que muestren los números. Yo sé la verdad y actuaré en consecuencia. Diego levantó la mirada, incapaz de disimular la mezcla de alivio e incredulidad que sentía. No sabía exactamente qué haría ella, pero percibía que, de alguna manera, su vida ya no sería la misma después de aquel momento. La empatía, la comprensión y el coraje de Marta transformaban ese ascensor en un espacio de redención. El descenso continuó, lento y firme. Cada piso recorrido parecía acercarlos a un punto de no retorno. Marta ponderaba sobre las consecuencias de su acto, podría alterar la trayectoria de Diego, pero también sacudiría estructuras consolidadas de poder. Aún así, la decisión estaba tomada. Sabía que su intervención sería silenciosa, discreta, pero decisiva. Diego, sintiendo la cercanía de la planta baja, se preparaba para enfrentar lo que viniera, pero sin perder la esperanza recién descubierta. Cuando finalmente el ascensor alcanzó la planta baja, las puertas comenzaron a abrirse lentamente. La luz intensa y el ruido de la ciudad que antes parecían distantes ahora inundaban el espacio confinado. Marta miró a Diego, y en sus ojos había más que aprobación, había reconocimiento,
respeto y la certeza de que aquel momento los había cambiado de manera irreversible. Diego sintió que, a pesar del miedo a lo que encontraría afuera, ya no estaba solo en su lucha, y que el coraje y la justicia podían surgir en los lugares más inesperados. Al cruzar el umbral del ascensor, la realidad se impuso con fuerza. Colegas, supervisores y pasillos que antes parecían neutros ahora se convertían en el escenario de aquello en lo que Marta había decidido intervenir. Diego, sin saber exactamente cómo reaccionar, percibió que su destino estaba a punto de cambiar, que la verdad finalmente encontraría reconocimiento. Marta mantuvo una postura elegante, como siempre, pero ahora llevaba consigo la sensación de que su decisión, aunque silenciosa, había creado un impacto real. En el instante en que la tensión alcanzó su punto máximo, quedó evidente que no todos saldrían con la misma vida de antes. Diego sintió un escalofrío, consciente de que el cambio de destino podría afectar a alguien a quien valoraba y admiraba. Marta, por su parte, comprendió que proteger la integridad de otro significaba asumir riesgos personales. La vida que ambos conocían estaba a punto de cambiar, y el momento de verdad finalmente había llegado. Cuando el polvo emocional del confinamiento comenzó a asentarse, Diego comprendió que su vida profesional ya no estaría marcada por el miedo a la injusticia, sino por una fuerza recién descubierta, la confianza de que había alguien dispuesto a ver más allá de la superficie. Marta sintió que la experiencia había revelado algo profundo, que incluso el poder más consolidado no se compara con la capacidad de reconocer y proteger el valor humano. Mientras se alejaban del ascensor, el mundo exterior parecía indiferente, pero la experiencia vivida permanecía vívida en cada gesto, cada mirada y cada pensamiento. Solo uno de ellos retomaría la vida que tenía antes, pero ambos llevarían, de manera indeleble, las lecciones del confinamiento, sobre coraje, verdad, empatía y sobre cómo la justicia puede emerger de formas inesperadas, incluso en 40 minutos atrapados 50 pisos sobre el suelo. Si quieres acompañar más historias emocionantes y descubrir cómo la elegancia, el coraje y las decisiones transforman vidas, suscríbete al canal Elegancia sin Edad y no te pierdas ningún capítulo.